Víctor, Víctor, Víctor. Ahora sí, señoras y señores, ya por fin. Vamos a empezar. La primera parte va sobre un capítulo del libro. Este libro trata sobre todo de experiencias personales humanas de millones de personas. Y fue un sufrimiento que se puede explicar, no solo de alemanes, sino también de otras naciones que estuvieron involucradas en esta guerra mundial. Bueno, en otro momento voy a hablar de eso en específico. Pero sobre todo fue una masacre tan grande al punto de tener que adjudicarle un nuevo término que fue el de genocidio. Es una historia muy íntima que hasta el mismo autor declaró que prefería mantenerse en anonimato, pero decidió no hacerlo y ser franco desde el principio porque así, o sea, no perdería su valor como tal. Tendría que dar la cara y decir yo soy una persona y yo pasé por esto y soy testigo como tal de cómo afectó, qué cambió en la persona. Y yo siento que principalmente cuando uno pasa por un trauma, un evento tan grande y fuerte, uno nunca vuelve a ser el mismo. Por mucho que se dé logoterapia, es más para sobrevivir, para sobrellevarlo, que volver a ser el mismo, porque sinceramente es imposible prácticamente volver a ser la misma persona. Y no trata sobre grandes héroes, más que nada trata sobre esa vivencia, ni tampoco es una crucifixión ni una revictimización, y no trata sobre estos grandes campos como Auschwitz, sino trata de los más pequeños, donde él afirma que las mayores experiencias de exterminio se llevaron a cabo. Tampoco trata sobre esta muerte de las legiones de víctimas desconocidas y olvidadas. Y justamente se me hace importante recordar que estas víctimas son desconocidas precisamente porque les quitaban sus pertenencias, sus documentos oficiales que ellos se llevaban para reubicarlos, y los quemaban, los destruían. También habla sobre otro tema que es los capos. Eran seleccionados por la SS. Eran, entre comillas, escuadrones de protección del Estado y precisamente eran liderados por la Gestapo. Lo que hacían básicamente era supervisar como registro de los campos y fueron los principales responsables de este genocidio sistemático. Entonces, los SS eran los responsables de seleccionar a los capos, que eran básicamente prisioneros que tenían privilegios como una paga. Les daban cupones porque prácticamente los vendían a una empresa constructora y les pagaban en cupones. Entonces esos cupones lo podían utilizar para cigarrillos o para comida, que cada cupón valía 6 cigarrillos o 6 raciones de sopa. Entonces los capos tenían una paga fija cada semana y ellos no pasaban hambre nunca, al contrario que los prisioneros comunes. Los seleccionaban de forma que fueran los más brutales y los más dispuestos y sin escrúpulos para hacer tareas horribles, o sea, como golpear. Ya no tenían los escrúpulos para decir que está bien, que está mal. No tenían tiempo, ellos querían sobrevivir. Muchas veces más brutales que los mismos oficiales de la SS. Dice que muchos de ellos vivieron mucho mejor en los campos de concentración que en sus vidas normales. Lo tenían que hacer, o si no los iban a degradar otra vez a ser prisioneros comunes. Él afirma que muchas veces para nosotros es muy fácil juzgar, tener idea de lo que es vivir eso, y evidentemente es obvio que sí, porque uno que no ha vivido esa situación de decir que ay, qué feo, que traicionaste, no sé qué, a veces uno está dispuesto a hacer lo que sea para vivir y para volver a ver a tu familia, salvar a tus amigos, porque no vivimos esa realidad. Y nada más como ejemplo, cada vez que había un anuncio oficial de que iba a haber una expedición, todos tenían miedo. O sea, porque eso significaba que lo más probable es que los iban a matar. Como ellos estaban en un campo más pequeño, lo más probable es que los iban a llevar a campos de concentración que estuvieran más equipados con crematorios y cámaras de gas. Era como un anuncio para una lucha abierta. Nosotros no, ustedes se van a ir. Lo único que importaba era que tacharan tu número y el de tus amigos de la lista. La realidad es que todos sabían. Si tú te salvabas,
alguien más no. Dice que él aplicó como psicoterapeuta. Lo que más los animaba a seguir con vida era el volver con sus familias y el salvar a sus amigos. Esta parte del texto se llama selección activa y pasiva por la siguiente razón. La selección de los capos era activa. Un oficial de la SS llegaba, veía que eras un hijo de tu mamá y decía, ay, claro, uno me sirve. Pero de cierta forma eso daba cabida a una selección pasiva. Uno decía, pues ellos tienen privilegios, ellos no pasan hambre. Yo quiero eso. Aunque tenga que patear a alguien brutalmente y matarlo, no sé. No me importa, yo quiero sobrevivir. Entonces pues decidían empezar a ser más brutales. En fin, también menciona algo súper triste. Una vez que veían a un compañero fumando en vez de comiendo, era declaración de que pues ya había perdido la voluntad para vivir. Preferían disfrutar tantito con un cigarro en vez de la oportunidad de seguir viviendo al comer. Él afirma que el mayor sufrimiento fue en los campos más pequeños. Sonará horrible y yo no descarto para nada el sufrimiento que pasa en Alemania. Al contrario, fue de las cosas más atroces que hemos visto que es capaz el humano de hacer. Sin embargo, hay algo que casi nadie sabe, que no he visto que las personas sepan, que fue el Escuadrón 731, se encargó de investigaciones con armas biológicas. De plano hacían cosas terribles. Nada más por decirles unas cuantas cosas, se inyectaban enfermedades, cólera, tifus, tuberculosis, hacían pruebas con lanzallamas y granadas en humanos. Perdieron la vida 17 millones de personas gracias a Japón. O sea, Alemania no es el único villano en esta historia. La masacre de Nankín, también conocida como la violación de Nankín. No voy a decir por qué, se explica solo. Y ¿saben qué pasó? Pues Estados Unidos le dio inmunidad por sus hallazgos y porque dijeron, ay, sí nos pasamos con las 2 bombas, inmunidad. Y Japón dijo, claro. Y pues mundialmente decidimos olvidar todo esto y decir, ay, Japón, anime, ramen. ¿Y saben a quién también se le olvidó? A Japón. Literal, o sea, ellos dicen, no pasó. No han pedido disculpas a día de hoy. Y no solo eso, a mí en lo personal me llena de rabia. Es un término llamado mujeres de consuelo, que fueron sobre todo mujeres coreanas, pero también chinas, que fueron prácticamente llevadas a la fuerza por Japón. Y les dijeron que iban a trabajar en fábricas, pero pues eran obligadas a, ya saben, por muchos hombres. Literalmente no había espacio entre hombre y hombre, o sea, literalmente era como que pasaba un hombre, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Esto por horas, días, años. Gracias a eso existen estatuas dirigidas a estas niñas, adolescentes y mujeres. Algunas de estas mujeres siguen con vida. Hay personas en Japón, no digo que todos, evidentemente, pero hay personas en Japón que dicen que estas mujeres nunca existieron. Y eso también me recuerda como la mayoría de los alemanes, gente común, que no eran militares, no sabían que existían estos campos de concentración hasta que fue la liberación. Cuando fueron a verlos, o sea, se quedaron horrorizados. Eran parte de eso. Y eso es la importancia de estar informados. Porque hoy en día están volviendo a pasar estas cosas. Es algo que deberíamos estar poniendo atención. Y yo no sé si yo puedo hacer un cambio, pero deberíamos estar enterados de estas cosas y no sabemos. Termino con eso. Ya, creo. Si este no era mi tema, una disculpa, profe. No supe, en mi edición no parecía lo que usted me pidió. No me mate, por favor.